a partir del 1 de enero del 2019 está efectiva la ley Justina. Justina es una chica que falleció esperando un trasplante cardíaco, y a grandes rasgos lo que habla la ley es trata de que todos somos donantes de órganos presuntos, y si nosotros no definimos la negativa, somos donantes, independientemente del consentimiento del resto de la familia. Siempre que somos mayor de edad, si no definimos previo a nuestra muerte encefálica, no definimos que no somos donantes independientemente del consentimiento de la familia. Esto es una ley. Muchas veces hay familiares que por ahí no quieren, pero no está documentado, por lo tanto desde Fiscalía y el juez deciden la ablación, ¿no? ¿Es difícil explicarles a la familia esta situación? Es una situación compleja, salvo por ahí la ablación de córneas. Es algo que se hace en pacientes generalmente que son jóvenes, cuyos órganos están funcionando muy bien, y la muerte es una muerte rápida, trágica, agresiva, dura, y que se da en pacientes, como te comentaba recién, jóvenes y que estaban realizando su vida normal, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia, digo? ¿Cómo impacta en este tipo de situaciones? Bueno, la pandemia es como que disminuyó mucho todo lo que es todo el tipo de cirugía, y por lo tanto este tipo de cirugía también disminuyó. Los números son complejos porque las ablaciones disminuyeron, los trasplantes disminuyeron, y ahora es como que al comenzar todo el movimiento nuevamente quirúrgico empezaron nuevamente este tipo de cirugía, ¿no? ¿En qué porcentaje bajaron las ablaciones durante la pandemia? Bueno, hay que tener en cuenta, como decía el doctor, que en la pandemia se vivió un contexto sanitario muy particular. Los donantes, como decía Germán, son en general personas que fallecen inesperadamente de patologías agudas, por eso también la dificultad en la comunicación de la pérdida. Esos donantes, Argentina no tiene ningún programa de donación de órganos en corazón parado o en asistolia, como se denomina, son todos corazón batiente. Esos donantes se generan en las unidades de cuidados intensivos, con lo cual en los distintos picos, pero bueno, en general en los últimos 2 años, donde la realidad sanitaria con la pandemia afectó mucho esas áreas, la ocupación de camas era generalmente por pacientes COVID, que además biológicamente el COVID es un invalidante para la donación, con lo cual los números bajaron mucho. En el 2019 se había llegado a un récord de 4.300 trasplantes en el año, y eso bajó a 1.800 en el 2020. Recuperó un poco más en el 2021, y bueno, ahora esperemos que, normalizándose un poco la situación sanitaria, al menos puertas adentro del hospital, con con la ayuda de las vacunas, se han bajado las internaciones por COVID y los pacientes graves que antes ocupaban esas camas, que podamos ir recuperando la actividad. En este momento, ¿qué cantidad de ablaciones se están haciendo en la región? En la región sanitaria hay que tener en cuenta que de las 10 ciudades, el único equipo constituido como tal existe acá en Olavarría. Ha habido en el Hospital Pintos de Azul alguna vez, algún proceso en forma más aislada. Sistemáticamente éramos el único lugar que trabajábamos en forma organizada. Nosotros tuvimos el primer proceso del año la semana pasada, que fue un donante masculino de 20 años, un proceso multiorgánico. El último lo habíamos tenido en el 2020, en marzo también, que había sido un donante multiorgánico. Este último donante permitió la realización de 4 trasplantes, un paciente en lista de espera para emergencia cardíaca, un paciente en lista de espera hepática y 2 pacientes en lista de espera renal. ¿Se siguen estos casos después para ver cómo evolucionan estos pacientes que recibieron las donaciones? La procuración y el implante trabajamos separados, pero a la vez estamos conectados, porque todo lo que son los datos de cómo va realizándose el proceso, cuando uno habla de trasplante tiene que tener en cuenta que el trasplante es todo el proceso, desde que se obtiene el órgano hasta que el paciente que recibe el injerto se va de alta. Uno puede hacer el seguimiento de todo ese proceso porque esos datos se van volcando en un sistema nacional que es el Sintra,
justamente estos datos que te estaba dando es por justamente el seguimiento, de saber que estos órganos fueron implantados. La ley permite solamente aportar estos datos, no se pueden conocer las identidades ni cruzar las identidades de receptor y de donante, pero sí podemos dar estos datos y saber que al día de hoy los injertos son, como se dice,